Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, muchas gracias queridos amigos y colegas de República Dominicana por esta cariñosa invitación. Un agradecimiento a mi querido amigo Jorge Vargas y una vez más lamentarme porque no puedo estar con ustedes ahí, tengo que quedarme aquí por las razones del COVID. Argentina limitó la salida y la entrada de las personas para evitar el ingreso de nuevas cepas y lamentablemente no pude viajar, no pude estar con ustedes, disfrutar de su compañía, de su amistad, de su calidez. Espero que dentro de poco tiempo pueda acompañarles y estar aquí con ustedes. Me han pedido que compartamos unos minutos para hablar acerca de denosumab en el tratamiento de la osteoporosis. Y en estos 25 minutos que tenemos, me gustaría compartir algunos aspectos del tratamiento con denosumab. Ustedes saben que aquí en Argentina ya llevamos más de una década con la investigación y con el tratamiento de denosumab para nuestros pacientes. Hemos tenido excelentes resultados. Es una alternativa muy, pero muy interesante para que dispongamos dentro de todos los tratamientos que tenemos. Obviamente, tenemos muchos tratamientos para osteoporosis y es nuestra responsabilidad elegir bien, de acuerdo a cada paciente, para cada una de ellas, lo que nosotros necesitamos elegir. Vamos a hacer foco en lo que me pidieron en este momento que charlemos acerca de denosumab. Antes de entrar en la molécula y entrar en algunos trabajos de investigación pivotales y entrar en algunas pacientes que creo que pueden ser beneficiadas con el tratamiento de denosumab, permítanme que tengamos como introducción este tema del hueso cortical. Ustedes saben que cuando empezamos a trabajar en climaterio y en osteoporosis, hacíamos mucho énfasis en el hueso trabecular. Y está perfecto. Hacíamos mucho énfasis en mantener la microarquitectura del hueso. Hacíamos mucho énfasis en que deberíamos conservar las trabéculas intactas, porque una vez que se rompen, obviamente el tratamiento puede engrosar las trabéculas, pero se pierde mucha fortaleza porque esas trabéculas no se pueden volver a unir. Siempre hicimos mucho énfasis en el hueso trabecular, y es correcto, pero permítanme ver la otra cara de la moneda y hablar algo acerca del hueso cortical, porque el 80% de nuestro esqueleto es hueso cortical. En las vértebras obviamente tenemos más trabecular que cortical, pero radio tenemos más cortical que trabecular, en el tercio distal del radio lo mismo, y en la cadera total más o menos tenemos unas proporciones similares, pero realmente el hueso cortical es muy importante. Para nosotros los ginecólogos, la porosidad del hueso cortical aumenta con la edad después de la menopausia. Miren, aquí tenemos estos gráficos de una mujer de 29 años de edad, de una mujer de 63 y una mujer de 90 años. Miren cómo la cortical se va adelgazando, pero además aumenta mucho el número de poros, el diámetro de los poros del hueso cortical. Y esto para nosotros en el climaterio es muy, pero muy importante. Bueno, siempre digo esto, creo que nosotros como ginecólogos deberíamos llegar a la mujer antes que tenga osteoporosis. Por supuesto, mucho antes que tenga la primera fractura. Nosotros deberemos tratar en la prevención, en buscar el mayor pico de masa ósea, cambiar los hábitos, que la mujer pueda llegar a la menopausia con un muy buen capital óseo, a mantenerlo. Y tenemos que tener cuidado con muchas situaciones que desde la adolescencia hasta la menopausia se pueden dar. Pero fíjense el hueso cortical. Quiero llevarlos y quiero que me acompañen a prestarle atención también. No solamente al hueso trabecular, la pérdida ósea con el tiempo, la mayor pérdida cortical. Miren ustedes ahí la pérdida de hueso trabecular y la pérdida de hueso cortical, cómo el remodelado del hueso realmente es relevante en este punto. Y ahora el impacto que tiene en la reducción de la resistencia ósea, el hueso cortical. Porque fíjense, cuando hay un cambio de menos del 20% en el volumen óseo, disminuye el número de trabéculas, pero la resistencia disminuye 11%. Cuando perdemos un 20% del volumen óseo y el punto está en el grosor de las trabéculas, la disminución de la resistencia es el 9%. Pero cuando tenemos un cambio del 20% en el grosor cortical, ustedes fíjense cómo la resistencia
disminuye muchísimo más y alcanzamos un 39% de disminución de la resistencia. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos un muy buen hueso trabecular, pero también es muy importante que tengamos un muy buen hueso cortical. Por eso a los agentes terapéuticos les vamos a preguntar sobre qué tipo de hueso trabaja y cómo trabaja, porque eso va a ser muy interesante para tener mayor resistencia y para tener menor índice de fractura. Pero hablemos del denosumab, que es nuestro punto de atención. El sistema del ligando RAN, el RAN, y la osteoprotegerina. Es un mediador esencial en la formación y el funcionamiento y la supervivencia de los osteoclastos. Ustedes fíjense que el ligando RAN es una señalización de proteínas expresada por los osteoblastos, se unen al RAN, promueven la formación, funcionamiento y la supervivencia de los osteoclastos. El RAN es expresado por los osteoclastos y sus precursores y es activado por la unión al ligando RAN. Y por el tercer punto de este sistema tenemos a la osteoprotegerina, que es una proteína segregada por los osteoblastos, es el inhibidor natural del ligando RAN, bloquea al ligando RAN en la señalización del RAN para equilibrar la remodelación ósea. Esta osteoprotegerina realmente es muy interesante y es un inhibidor natural del ligando RAN. Si pudiéramos ver en un esquema, aquí tenemos que cuando tenemos una disminución del estrógeno en la menopausia, la disminución del estrógeno aumenta la expresión del ligando RAN. Y este aumento de la expresión no puede ser neutralizada por la osteoprotegerina. Tenemos mucho ligando RAN libre. Esto se une a los precursores de los osteoclastos, generan un osteoclasto diferenciado, activado, y entonces aquí tenemos un aumento de la resorción ósea. Quizás aquí sea lindo en este gráfico contarles que los bifosfonatos actúan sobre los osteoclastos maduros. En cambio, el denosumab, este anticuerpo monoclonal, va a actuar sobre toda la línea osteoclástica, desde los precursores hasta los osteoclastos activados, va a actuar sobre toda la línea, y entonces cuando nosotros damos denosumab, los osteoclastos paran en el momento su acción, no solamente los activos, sino toda la línea. Ahora, acá el punto es el hipoestrogenismo. Los niveles más bajos de estrógeno inclinan esta balanza del remodelado óseo a favor de la resorción ósea excesiva y, por supuesto, la pérdida neta de masa ósea. En las mujeres posmenopáusicas aumentan la expresión del ligando RAN, lo que produce una resorción ósea excesiva. Este exceso de resorción, obviamente, nos va a debilitar el hueso y va a ser más susceptible a las fracturas, es decir, la osteoporosis. Ahora miren esto, antes de entrar en el denosumab, este concepto de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son proteínas que son muy específicas para una sola molécula objetiva y se producen utilizando técnicas avanzadas de biotecnología. Este tema de los anticuerpos monoclonales realmente es muy, pero muy interesante. Los primeros anticuerpos monoclonales eran murinos, sin embargo, producían anticuerpos neutralizantes en los pacientes. Después aparecieron los quiméricos y los humanizados, que eran anticuerpos mixtos para reducir el riesgo de inmunogenicidad. Sin embargo, todavía podían tener anticuerpos neutralizantes en su contra. Y por último aparecieron los anticuerpos monoclonales totalmente humanos, que no contienen ningún componente murino y por lo tanto son menos propensos a producir inmunogenicidad. Ustedes aquí ven en este gráfico cómo vamos del murino al totalmente humano, el murino con 0% de proteína humana, el humano en 100% de proteína humana, y la denominación de los anticuerpos monoclonales, cuando terminan en OMAP son murinos, cuando terminan en CIMAP son quiméricos, cuando terminan en SUMAP, pero con Z, son humanizados, y cuando terminan en UMAP, por ejemplo en este caso el denosumab, que es con S, es totalmente humano. Hay algunos trabajos pivotales para estudiar el denosumab, como el estudio Freedom y otros estudios, pero en lugar de presentarles los estudios, me pareció que podía ser interesante en estos minutos que tenemos ver 4 perfiles de pacientes que podrían beneficiarse con el tratamiento con denosumab.
y, por supuesto, justificar cada uno de estos enfoques con los trabajos de investigación clínica. El primer escenario, una mujer sin tratamiento previo, con múltiples factores de riesgo de fractura. Por ejemplo, esta paciente de 65 años de edad, con un T-score de -3, con una actividad física inadecuada y con un antecedente familiar de fractura de cadera. ¿Podría ser esta paciente una candidata para denosumab? ¡Claro que sí! Una de las preguntas que siempre me hacen es si el denosumab es primera línea o es segunda línea. Porque a veces consideramos que, bueno, los bifosfonatos o la terapia de reemplazo hormonal o los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno podrían ser la primera alternativa, y cuando esto no funciona, entonces pasar al denosumab. Bueno, a veces puede ser que sea así, pero otras veces, si tenemos una paciente con un alto riesgo de fractura, quizás podamos utilizar el denosumab como primera alternativa y no tener que esperar el fracaso de otros tratamientos para dar el denosumab, sino que también podría ser de primera línea. Por eso cuando me preguntan, David, ¿denosumab primera línea o segunda línea? Según la paciente. A veces el denosumab será segunda línea. A veces el denosumab será primera línea, como podría ser en esta paciente. Miren el estudio Freedom, uno de los estudios pivotales del denosumab, en la reducción del riesgo de fractura. Este fue el diseño, la selección, a 36 meses, denosumab 60 miligramos en forma subcutánea, en forma semestral, prácticamente casi 4.000 pacientes versus placebo. Este estudio fue hecho hace muchos años ya. Hoy en la investigación prácticamente no se permiten estudios a tan largo plazo versus placebo. Hoy los estudios de investigación clínica son la nueva molécula versus el gol estándar, pero bueno, en ese momento en la investigación clínica era versus placebo. Ahí ustedes tienen todas estas pacientes estudiadas y miren qué es lo que pasó. El denosumab redujo el riesgo de fractura en la cadera y en otros sitios clave versus el placebo en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. 68% de reducción de las nuevas fracturas vertebrales, 20% de las fracturas no vertebrales, 40% de las fracturas de cadera. Ninguna duda que el denosumab ayuda a prevenir las fracturas en los sitios donde las pacientes más lo necesitan, en la cadera y otros sitios clave como puede ser la columna. Realmente el estudio Freedom mostró estos resultados. Y la otra cosa que me llama la atención, que quisiera puntualizar, miren esto, pacientes entre 60 y 90 años. Me llamó la atención, pacientes de una edad avanzada en la senectud pueden beneficiarse con esto. Quizás después vamos a tener un gran debate. ¿Hasta qué edad tratamos la osteoporosis? ¿Hasta los 70? ¿Más allá de los 70? ¿Hasta los 80? ¿Más allá de los 80? Algunas veces hemos discutido con los expertos. Bueno, empezamos a tratar a las pacientes cuando llegan al consultorio. Y la verdad que como objetivo primario sería mantener su masa ósea. Como objetivo posterior sería prevenir la primera fractura. Y como otro objetivo sería prevenir las fracturas subsiguientes. Como dije al principio, creo que nuestra tarea como ginecólogos es prevenir la pérdida de masa ósea, prevenir, no llegar a la osteoporosis y mucho menos llegar a la fractura. Pero miren qué tan amplio rango de edad de tratamiento. El denosumab tiene eficacia rápida, una eficacia sostenida en los años. Miren, cuando ustedes analizan el trabajo del Freedom, en el primer año tuvimos una reducción de fractura, en el segundo año también y en el tercero también. Realmente no es que va perdiendo su efectividad con el correr de los años, sino que la mantiene y su efecto es sostenido, y esto demostró el Freedom. Reducción de fractura, reducción sostenida en la reducción de nuevas fracturas vertebrales a lo largo de 3 años. Pero también en la cadera. El denosumab redujo significativamente el riesgo de fractura de cadera en un 40% a los 3 años. Ustedes pueden ver ahí cómo las ramas se van separando del placebo y del denosumab y cómo tenemos una reducción del 40% de reducción de fractura. En segundo lugar, otro perfil de paciente que podría ser beneficiada con el denosumab es una paciente con una DMO en descenso a pesar del tratamiento. Lo que llamamos falla en el tratamiento, lo que no tenemos resultado. Después de haber evaluado que el tratamiento se hace en la forma correcta, que hay un buen cumplimiento, que hay una buena adherencia, a veces no tenemos resultados satisfactorios. Miren el perfil de esta paciente. 62 años de edad, luego de 3 años o más de tratamiento con bifosfonatos,
la evaluación demuestra que sigue perdiendo masa ósea. Podría ser esta otra paciente para beneficiarse con el denosumab, una paciente al principio como tratamiento de primera línea. Aquí ya hizo tratamiento con bifosfonato, no funciona. ¿Podemos usar denosumab? Bueno, acá tenemos el estudio DeCidE y el estudio STAN, otros dos estudios que se hicieron con denosumab, estudios en la fase 3, lo que se comparó la eficacia del denosumab en la densidad mineral ósea contra alendronato. Y incluyó pacientes posmenopáusicas con baja masa ósea y que habían sido tratados en el STAN, en el otro estudio, incluso pacientes posmenopáusicas con baja DMO que ya habían sido tratadas con alendronato por lo menos por más de 6 meses. Este estudio tuvo 12 meses de extensión, el denosumab 60 miligramos subcutáneo a cada 6 meses, el alendronato, en este caso se utilizó el alendronato de 70, recuerden que todos esos estudios fueron hechos antes del 2010, una vez por semana, era el tratamiento que se utilizaba y el final del estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? Con el denosumab tuvimos mayores incrementos en la densidad mineral ósea en pacientes que habían sido tratadas previamente con alendronato oral. De manera tal de que cambiar a denosumab desde el alendronato o de los bifosfonatos nos permite a las pacientes obtener mayores incrementos en la densidad mineral ósea en todos los sitios medidos, independientemente si tiene un hueso cortical, trabecular, como demuestra esto en la columna lumbar, en la cadera total o en el tercio distal del radio. Miren las curvas como el denosumab está por arriba del placebo en los tres, y en este caso, bueno, después de pacientes que habían sido tratadas con alendronato. De manera tal que podemos cambiar al denosumab cuando una paciente no tuvo los efectos beneficiosos que esperábamos con los bifosfonatos. Sí, claro, el estudio STAN y DeCidE nos hablan acerca de esto. Las pacientes que se pueden beneficiar, además con ganancias sostenidas en la densidad mineral ósea, en la cadera y en la columna vertebral a lo largo de 6 años. Este efecto es inmediato, pero también en la extensión del estudio también se vieron resultados positivos. Miren, aquí tenemos este estudio con denosumab versus placebo a 3 años. Aquí a los 3 años se comenzó a dar el denosumab también a esa rama. Las dos aumentaron, pero por supuesto la rama que había comenzado con denosumab tenía niveles mejores de densidad mineral ósea en cadera y en columna. También en el estudio, cuando se lo comparaba con ivandronato o risedronato, también tanto en la columna lumbar como en la cadera total teníamos mejores resultados, tanto en el estudio STAN, aquí lo vemos, como teníamos mejores niveles versus el ivandronato y versus el risedronato, y lo mismo en cadera total. ¿Podría ser un tratamiento, una alternativa de cambio cuando los bifosfonatos no funcionan? Sí, este podría ser un segundo escenario. El tercer escenario podría ser una paciente que tiene intolerancia gastrointestinal a su medicación o tiene mala adherencia. Una paciente de 65 años que reporta síntomas gastrointestinales y que tiene múltiples tratamientos concomitantes. Y esto nosotros lo vemos. Lamentablemente, uno de los problemas es que las pacientes comienzan los tratamientos y un porcentaje muy pequeño llega al año y mucho más a los 3 o los 5 años. El tema de la adherencia a los tratamientos en enfermedades crónicas es un problema, no solamente en osteoporosis, sino en otras entidades. Y nosotros a veces damos el tratamiento, la paciente lo comienza a hacer, pero cuando tenemos su primer control a los meses o al año, encontramos que gran parte de ellas han abandonado el tratamiento. Y otras aparecen los síntomas gastrointestinales o los efectos adversos. En estas pacientes con mala adherencia, en estas pacientes con intolerancia, ¿el denosumab podría ser una alternativa? Sí, claro, por supuesto que sí. Miren esto. El denosumab es un tratamiento efectivo y probó una mejor adherencia que el alendronato oral. En este caso, la adherencia tiene una relación directa con la efectividad. Tenemos una mala adherencia, vamos a tener malos resultados. Obviamente, yo lo sé, esto es el mundo de la investigación, donde la paciente está mucho más controlada, mucho más seguida,
El mundo real muchas veces es distinto al mundo de la investigación. No pasa con los anticonceptivos, no pasa con otras cosas. El mundo de la investigación es uno y el mundo real es otro. Ahora fíjense que igual el tema de la adherencia en el tema de osteoporosis es un tema que es un tema importante y tenemos que trabajar con la información, con el diálogo, invirtiendo tiempo con las pacientes, para que sepan que si no tenemos adherencia, no vamos a tener buenos resultados. El cuarto escenario que quería plantearles es una paciente de 79 años, una paciente ya en la senectud, que podría llegar a tener disfunción renal o no, que hizo múltiples tratamientos. Podría ser otro escenario, otro perfil de paciente para denosumab, primera línea, paciente con alto riesgo de fractura, recambio para una paciente que no tiene éxito, recambio para una paciente que no tiene adherencia o tiene efectos adversos, y ahora pacientes con difusiones renales, pacientes añosas, podría ser una alternativa. El efecto del denosumab sobre nuevas fracturas vertebrales en pacientes de alto riesgo. Fíjense, los cuadros siguen siendo exactamente iguales. Tenemos una reducción de fractura pero muy importante. No quiero cansarlo con los gráficos, pero todos prácticamente nos llevan a una disminución de fracturas tanto vertebrales como no vertebrales. El denosumab reduce las fracturas de cadera en un 62% de pacientes iguales o mayores a 75 años. Y esto no es muy poco. E inclusive en pacientes con disfunción renal puede utilizarse. Ustedes saben que trabajé durante muchos años en la Universidad Favaloro, en el hospital, donde era un gran centro de trasplante de pacientes renales, de manera tal que veíamos muchas de estas pacientes. El denosumab es una alternativa muy interesante para pacientes que están en la senectud y para pacientes que tienen alguna disfunción renal. Es muy bien tolerado, muchas pacientes, esto ya tiene algunos años, ahora tenemos muchísimas más pacientes en tratamiento, muy buena tolerancia, muy buena seguridad. Miren los efectos adversos del estudio Freedom, son muy similares a los del placebo, con los efectos adversos serios prácticamente no hubo muchas diferencias y realmente es un tratamiento muy interesante en cuanto a la seguridad y la tolerabilidad. Aquí tenemos los efectos adversos, obviamente, y ustedes tienen los dos gráficos. El punto de la infección en el lugar de inyección. Ustedes saben que en muchos países el denosumab es de autoaplicación. Nosotros aquí en Argentina no lo hacemos de autoaplicación, sino un personal de salud es la que realiza la aplicación, y esto ha bajado mucho este tema de las infecciones locales con respecto al denosumab. Hubo estudios de extensión a 8 años. Ustedes fíjense cómo aún después de 8 años sigue siendo efectivo el denosumab. Algunos me preguntan, David, ¿cuánto tiempo? 2 años, 3 años, 4 años. Ya tenemos estudios a 8 años y mucho más que nos muestran efectividad, seguridad y tolerabilidad con este tratamiento. Aquí lo tenemos sobre la cadera total. Y ya tengo que ir terminando, y entonces algunas cosas para rescatar. El denosumab tiene un modo de acción antirresortiva diferente, dirigido al sistema RAN ligando y al ligando RAN. Trabaja y bloqueando toda la cadena de osteoclastos, tanto los precursores como los activos. Trabaja en el hueso cortical, trabaja en el hueso trabecular, incrementa la densidad megalósea en los trabajos comparados con bifosfonatos. Más pacientes adhieren al tratamiento con denosumab, es generalmente bien tolerado. No se requiere ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia renal, no hubo diferencias en las reacciones en la zona de inyección, no se observaron anticuerpos neutralizantes, estamos hablando de un anticuerpo monoclonal completamente humano, tiene bajo potencial de interacciones farmacológicas, no se incorpora a la matriz ósea, y entonces denosumab 60 miligramos cada 6 meses, utilizando la jeringa prellenada, se administra en cualquier momento del día, debe almacenarse en la heladera, pero luego de retirarlo podemos tenerlo en temperatura ambiente hasta máximo de 30 días, y las inyecciones deben programarse cada 6 meses a partir de la fecha, porque tiene una rápida acción cuando lo damos, pero también una rápida caída de la acción cuando dejamos de aplicar el denosumab. De manera tal que es una terapia dirigida, tiene un modo de acción fisiológico, su acción se inicia rápidamente cada 6 meses y es reversible luego de la discontinuación. Me preguntan, David, ¿te gusta el denosumab? Sí, claro que me encanta, me gusta.
lo hemos utilizado durante más de una década. Ya llevamos más de 10 años, 12 años trabajando con el denosumab y nos ha dado excelentes resultados. ¿Te gusta el denosumab? Sí. ¿Y te gusta la terapia? Sí. ¿Y te gustan los bifosfonatos? Sí. Claro, porque nosotros como ginecólogos necesitamos conocer todas las alternativas que tenemos y elegir la alternativa más apropiada para la paciente más apropiada. No todas son para bifosfonatos, no todas son para terapia, no todas son para denosumab, no todas son para romosozumab o teriparatida. El secreto está en elegir bien el tratamiento para cada mujer. Muchísimas gracias por su atención, por este tiempo que me han dispensado y ojalá tengamos tiempo en otro momento para seguir profundizando sobre esta y otras alternativas terapéuticas que tenemos para mejorar la salud de nuestras mujeres. Muchísimas gracias.